somos muy ingenuos. Si el 60% de la población argentina quiere terminar con Cristina y Cristina se mete en la boleta, no puedo entender cómo alguien cree que va a mejorar. Es lo mismo que si uno tuviera fobia a las arañas y yo le meto una araña de pollito en el bolsillo. Y me dice, ¿se siente más cómodo? Bueno, estamos como en un momento de ingenuidad, digamos, ¿no? La presidenta anuncia que va a estar en la boleta, impulsa la candidatura a vicepresidente. ¿Saben cuál es la imagen de Máximo Kirchner? 92% negativa. La presidenta impulsa la candidatura de Máximo Kirchner, miembro de la fórmula con Scioli. Lo está ayudando, muchachos. Impulsa, si no, la candidatura de Kicillof. 48% de los argentinos creen que Kicillof, según encuestas nuestras, no está en condiciones de manejar la economía de este país. No está en condiciones intelectuales de manejar la economía de este país. Lo está ayudando. Y de última dice, y si no te alcanza Kicillof y no te alcanza Máximo, voy yo en la boleta, encabezo la boleta del Mercosur. La presidenta va a ir en la boleta, solo por los fueros, no porque quiere ayudar a Scioli. Va a lograr dos cosas, que Scioli no sea y que ella tenga fueros. Esa es la maniobra, no que gane la elección. Por lo cual yo diría, salgamos del miedo, porque si algo le da poder al adversario, es el miedo. Exactamente lo mismo que esto, lo mismo les pido a los memoriosos, exactamente lo mismo que esto fue la elección de Menem. Nosotros anunciamos que Menem tenía 24 puntos, que no tenía ningún voto más, que todos los votos de Menem iban en primera vuelta y que en la segunda vuelta no había ninguno más que no estuviera en primera vuelta y que no se presentaba a la reelección. Y así fue. ¿Por qué anunciamos que no se presentaba a la reelección? Porque yo había tomado un cafecito con Menem un mes antes y me dijo, Giacobbe, yo me voy a morir sin perder nunca una elección. De modo que había ganado la primera vuelta, no se iba a presentar a la segunda. Así que no me costó nada anunciar que no se iba a presentar a la segunda. Me lo había dicho él. Yo me voy a morir sin perder una elección. Palabra del propio testigo. Y así fue. A los 2 días anunció que no se presentaba a la elección, porque se iba a morir. Es cierto que la presidenta quiere volver. Es cierto que quiere que Macri sea el presidente. Sí, la presidenta quiere que Macri sea el presidente. Sí. Es cierto que Mauricio prefiere a Scioli como rival que a Massa. Sí, es cierto. ¿Es cierto que la presidenta quiere volver? No, no es cierto. Una persona que ha gobernado 10 años, 12 en la Argentina, con 5 o 6 mil palos verdes, no quiere volver de ninguna manera, señores. La guita se hace para disfrutarla, no para ir a administrar pobreza todos los días en la Casa de Gobierno, ni para que te puten todos los días. La presidenta ya no quiere estar en la Casa de Gobierno, no es cierto. Independientemente de eso, no hay ningún político argentino que se haya ido por la vía electoral que haya logrado volver en este último turno y definitivo de la democracia argentina. Ahora, hay una cantidad enorme de operaciones periodísticas, de dichos y diretes, de cosa muy organizadita, que tiende a crear un clima de confusión. El masismo, por ejemplo, vende que si el masismo se disolviera o Massa se bajara de la candidatura, los votos de Massa van a Scioli, no a Macri. A nosotros nos da al revés. A nosotros nos da que el votante de Massa en segunda vuelta vota 7 a Macri y 3 a Scioli. ¿Saben por qué vende Massa y la gente de Massa y los periodistas comprados por Massa? ¿Por qué vende que el voto de Massa iría a Scioli? Para que Mauricio lo compre. Para que Mauricio lo lleve de gobernador, porque no tiene dónde ir. Así de simple. Entonces, estamos ante una fenomenal operación de prensa, que ya es lo último que se puede hacer, que tiende a confundir al electorado y a ponerlo en situación de miedo cuando tendría que estar absolutamente tranquilo. 60% de la población argentina quiere que el gobierno pierda la elección. Si ustedes me dicen
que porque se presenta Daniel Scioli es 60%, convierte la cara de orto en sonrisa y lo vota Scioli a cuatro manos. Bueno, muchacho, esto ni Julio Verne se animaría a decirlo. De todos modos, en esta medición que estamos comenzando en estos días, ya está nuestra gente aquí en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes. Estamos midiendo a Scioli por fuera del Frente para la Victoria, es decir, a Randazzo como candidato a presidente del Frente para la Victoria y a Scioli como candidato a un eventual partido justicialista. Para ver si es cierto que Scioli tiene un caudal de votos propio que le permitiría ponerse competitivo. Porque mucha gente me dice, ¿y si Scioli se va del FPV? ¿Y si Scioli se va del FPV, qué pasa? ¿Tiene 30 puntos? No, no tiene 30 puntos. Porque si no el FPV con la candidatura de él, en vez de tener 23, tendría 35. La candidatura de Scioli como candidato del FPV tiene 19 puntos. En octubre del año pasado, en marzo de este año, y veremos cuánto da ahora. 40 para muchos colegas. La presidenta de la República, que tiene 50% de imagen positiva para los ecologistas, tiene 24 puntos de imagen positiva para nosotros. No entiendo, mucha gente me dijo hoy que la vio ayer a la presidenta en su discurso estar despidiéndose. No entiendo para qué se estaría despidiendo si tiene 50 puntos de imagen positiva y 40% de intención de voto su candidato. La misma presidenta ha dicho reiteradamente el próximo gobierno que no seremos nosotros. Y en la última apertura de asamblea de la Cámara de Legisladores, de la Cámara de Diputados, le habló a Pinedo, diciéndole, Pinedo, no sé si con ese apellido vas a poder sostener la estatización de los trenes. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando al que va a ganar. Si no, ¿para qué le va a hacer una frase de ese tipo? La presidenta tiene los mismos números que nosotros. Hace 5 o 6 días me encontré en televisión, en un programa de televisión, con una persona que conozco hace muchísimos años, de otra época, que es Diana Conti. Y me dijo, Giacobbe, ¿es cierto que gana Mauricio? Y le dije, gana por mucho. Y ella me dijo, entonces los nuestros no nos están mintiendo. Ahora les pido por favor a los observadores y a los periodistas, el mecanismo es muy simple, muy simple. El gobierno nacional contrató a una semana de asumir Néstor Kirchner a, les diría yo, el 80% del elenco de encuestadores argentinos, que somos 10. A mí también me vinieron a ver a mi oficina, un destacadísimo político que ustedes ven siempre por televisión, hablando de honestidad. Me vino a ver y me dijo, Giacobbe, hay 1 millón de pesos por año por dar 90 puntos de imagen positiva para Néstor. 1 millón de pesos por año era el doble de la nómina anual de sueldos de nuestra consultora. Yo, por supuesto, lo saqué recagando. Mi hijo, que es director de la consultora, a quien amo, por supuesto, y sigue mis pasos, me dijo, papá, me quiero llamar Zuleta Puseiro. Es decir, hay contradicciones internas. Me dijo, Giacobbe, no te puedes dejar hinchar la bola. Durante muchos años se vendió que Néstor Kirchner tenía 80 o 90 puntos de imagen positiva. Y yo les recordaba que en Dios cree nada más que el 55% de la humanidad. El 45% de la humanidad es agnóstica o atea. Y le decía, muchachos, la Iglesia Católica y las iglesias hace 2000 años que están haciendo campaña y tienen 7 millones de unidades básicas. 55%. Aflójenle el número, por favor. Porque 90% de imagen positiva puede tener solamente una persona que no conoce a nadie. Yo en mi casa no tengo 90% de imagen positiva ni en pedo. Obviamente, si me conocen, ¿cómo voy a tener imagen positiva?
¿Alguno de ustedes tiene 90% de imagen positiva en su casa? Ninguno. Ninguno. Imagínense un presidente. La mentira ha sido organizada inmediatamente, porque el gran problema del kirchnerismo era que nadie los conocía y un gran complejo de inferioridad respecto de su capacidad de relacionarse con la opinión pública. Y les voy a decir más, fue tan exitosa la campaña de compra de los encuestadores respecto de la imagen del presidente, que porque pudieron exitosamente mentirle a la opinión pública en términos de la imagen presidencial, años después fueron a inventar los números del INDEC. Dijeron, si le podemos mentir a la población en términos de cuántos quieren a Néstor, también le podemos mentir en términos de cuánto valen las cosas. La misma persona que vino a mi oficina a hacer la oferta organizó el deterioro del INDEC. No es que el deterioro del INDEC fue consecuencia de cualquier otra cosa, fue consecuencia de la experiencia exitosa de la falacia de la imagen positiva de Néstor Kirchner. Por supuesto, cualquiera que sea vecino de los encuestadores oficialistas, quizá exista la posibilidad de que alguno de ustedes viva en la misma cuadra, se podrá dar cuenta que han cambiado brutalmente su estilo de vida. Brutalmente, en millones de dólares. Millones de dólares. Este ha sido el estilo. Mentir, mentir, mentir y mentir. Digo con total claridad que mienten todos los gobiernos del mundo. Todos los gobiernos del mundo mienten. Y así debe ser porque es tarea del gobierno tranquilizar a la población. No es que todo lo que sucede se puede contar. Pasa como en la familia, ¿verdad? Hay cosas que le podemos contar a la señora y cosas que no, ¿verdad? Y cosas que la señora las puede contar y cosas que no, que mejor no las cuente, ¿no? Es lo mismo, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que ha hecho el kirchnerismo con la mentira es escatológico. Ha hecho de la mentira una sacralidad, un método, una forma absoluta de relacionarse con el otro. Lo decía bien Néstor Kirchner, no importa qué es lo que suceda, lo único que importa es que nadie se entere. De esta manera hemos podido transitar estos 12 años, digo, con esta sociedad nueva que ha cambiado tanto como les relaté antes, que es mucho menos permisiva que la sociedad anterior. Ya no se permite matar, ya no se permiten militares, ya no se permite el golpe de Estado, ya no se permite la inflación desbocada, pero seguimos siendo muy permisivos. Seguimos concediendo demasiado carretera a los políticos. Tenemos que tratar de entender que el político tiene que depender de nosotros, no nosotros del político. Eso lo entienden muy bien nuestros hijos, lo entienden muy bien los jóvenes, que no nacieron ni radicales ni peronistas y votan a quien se les canta la paciencia en cada oportunidad. Mi hijo, por ejemplo, un tiro vota a Patricia Walsh y al tiro siguiente a Macri sin ponerse colorado. Situación que yo no hubiera hecho nunca. Nunca hubiera votado a un tipo de derecha, yo, por ejemplo. Los muchachos jóvenes lo hacen sin ningún problema porque ya no importa si es de derecha, de izquierda, importa para ellos cuál es el nivel de eficacia que tienen frente al compromiso que toman con la sociedad. Son nuestros hijos los que van a cambiar el formato relacional de esta sociedad con los políticos. Si los políticos le temen a la sociedad, se van a tener que comportar de una manera absolutamente distinta a la forma en la cual se comportaron cuando la sociedad le temía a los políticos. Y nosotros hemos fallado en eso y tenemos que reconocerlo. Porque como éramos radicales o peronistas de cuna, nos daba lo mismo votar a Perón que a López Rega, que a Hugo Curto, que a Firmenich, o a Casella, o a Angelós, o a Alfonsín. Al que nos pusieran en la boleta estaba bien y no preguntábamos. Si quieren otro momento de un cambio brutal de la sociedad argentina, ¿saben lo que era un intendente hace 30 años, 40 años? Era el fondo de la boleta en el cual nadie reparaba porque se votaba boleta completa. Soy radical, pum, toda la boleta, soy peronista, pum, toda la boleta. Hoy el 25% de los argentinos, cuando les preguntamos cuál es el sector de la boleta más importante a la hora de votar, si el de presidente, el de gobernador o el de intendente, el 25% nos dice que el de intendente.
otro terrible estado nuevo de conciencia que empieza a comprender que la política se construye de abajo para arriba y que lo que importa es la calidad de lo cotidiano, la calidad de vida que se puede conformar en cada pueblo, en cada lugar, el aporte que cada dirigente de cada localidad le puede hacer al aporte que la nación. Antes se creía que si votábamos a Perón, por ejemplo, un tipo de Quitilipi o de Villa Ventana, donde yo tengo una casa de campo, creía que si ganaba Cristina la salvaba. Villa Ventana tiene 300 habitantes. Entonces mi vecina me decía, Giacobbe, ¿no puede hablar con Cristina para que me mande el agua? Señor, 300 habitantes, señor. Antes que poner un palo verde acá, se imaginen la matanza. No, pero si Cristina yo la veo por televisión y es tan buena. Bueno, más vale que empecemos a votar intendentes como la gente, porque la calidad de vida de lo cotidiano es central para la calidad de vida de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, la seguridad, la iluminación. Viene un tiempo de cambio, va a haber un presidente que hoy es un opositor. Es muy importante que entendamos que el que viene no viene a repartir, porque no va a quedar nada. Tuve la oportunidad hace exactamente un año, el 6 de mayo, de entrevistarme con el Papa en Roma. Y para ir a esa reunión me había hecho algunas preguntas por teléfono. Para ir a esa reunión me reuní con 5 economistas, de los cuales 2 habían sido ministros de Economía, y los otros 3 están en pantalla permanentemente. Y el tema era preguntarles cuánta plata había en el Banco Central, y entre los 5 no me lo pudieron decir. Digo porque hay algunas personas que me están diciendo que los políticos no prometen nada, que no dicen nada, que no hay programas. Señores, ningún político argentino sabe lo que va a recibir. Argentina es un país sin datos. 5 economistas de primera línea, 2 exministros de Economía no me pudieron decir cuánta guita hay en el Banco Central. Traten de averiguar, por favor, cuántos empleados públicos hay en el municipio donde ustedes viven. No lo van a saber. La política se apropia de la información y al tipo que lo pretende desde afuera, imposible hacer una promesa, porque no saben con qué se va a encontrar. Nadie sabe cuál es el pasivo oculto de la Argentina, ni la deuda de la Argentina, ni los fondos del Banco Central, ni cuántos nombramientos se hacen por día. Nadie lo sabe. No se puede saber con orden judicial cuántos empleados tiene un municipio. Esta es la Argentina que tenemos. Y más vale que la vayamos entendiendo, porque si no la entendemos no la vamos a poder curar. Por último, decirles que además de las cajas vacías y de las tremendas distorsiones económicas que el kirchnerismo le va a dejar al futuro, deja además 35% de netos pobres. Gente que vive de cacería. Si alguien tiene conciencia de lo que pasa en el subsuelo de la Argentina, somos los encuestadores, que vamos a los lugares más insólitos y vemos la Argentina que no se ve. Les pido que como sector, que cuantitativamente no es importante, pero cualitativamente es muy trascendente, traten de entender que tenemos que mirar la Argentina toda. Este no es un momento para tironear del saco del poder en beneficio de nuestros propios intereses. 35% de nuestra población está debajo de la línea de la pobreza, en un nivel de ferocidad que llama la atención. La deserción escolar es 40% en tercer año del secundario. La droga campea con total libertad por la Argentina. Que nadie vaya a creer que si tiene $100.000 más en la caja de seguridad está más seguro, porque le van a cortar la yugular a nuestros hijos en cualquier esquina por un par de zapatillas. Si no arreglamos el problema que tenemos que arreglar, lo digo con total claridad, si no nos interesan los hijos de ellos, a ellos no les interesan los hijos nuestros. Tratemos de convencer a nuestra dirigencia de que conformemos la mesa lo suficientemente seria como para lograr primero una estabilidad pacífica que permita el desarrollo económico.
Si no logramos un equilibrio razonable, no digo volver al 75% de clase media del año 72, que mi generación convirtió en 60% de pobres. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de garantizar que todo el mundo coma y de que todos los chicos vayan al colegio. Si no logramos eso, no hay solución para nadie, se los puedo asegurar. Las encuestadoras de nuestra organización, que hace 10 años trabajan para nosotros, que son, les puedo asegurar, que son impresionantes porque se meten donde no se mete la policía. Hoy tienen miedo de entrar a los barrios donde entraron toda la vida. Y me dicen, Jorge, aflojemos acá porque nos cortan en pedazos en cualquier momento. Conté hace poquito en el seminario de la Sociedad Rural una historia muy simpática que ocurrió en la puerta de mi casa, donde un cuidador de coche le quería cobrar el cuidado de coche a la grúa municipal que se llevaba un auto porque el tipo se lo había dejado ahí. Bueno, el presidente se lo va a contar. Maravillosa la historia. Es decir, hay una parte de la población argentina que ante la desesperación de subsistir se va a hacer dueño de una cuadra o de una casa o de un barrio y es de él y se terminó y lo va a defender a sangre y muerte. Un tipo en la puerta de mi casa, Rivadavia al 1500, frente al Plaza Congreso, se mató a trompada con la grúa municipal porque la grúa municipal se estaba llevando un coche que él cuidaba, un domingo a la tarde. El de la grúa le decía, yo no te puedo pagar el cuidado porque... Y el negro le quería cobrar el cuidado a la grúa porque lo había contratado con el que había estacionado el auto. Y se mataron a trompadas 6 personas en Rivadavia 1500 a las 5 de la tarde de un domingo. Si había un arma ahí, una navaja, una gilet, un destornillador, hay 4 muertos. Hay una población que ya, del mismo modo que en la selva el tigre no tiene un plan de vida a 17 años, sino que tiene un plan de vida a 6 horas, y la tortuga tiene un plan de vida a media hora, que empieza de vuelta si sobreviví esta media hora. De la misma forma hay un 35% de la población argentina que no tiene un proyecto de vida a 20 años. Tiene que llevar la que hay que llevar cada día a su casa, robando zapatillas, robando estéreo, robando auto, robando cartera, saliendo a cazar. Hay que reparar eso. Eso es también lo que me pidió Francisco, que transmitiera en cada foro que la Argentina en la competición empieza cuando todos los chicos están en el colegio y todo el mundo está sentado a la mesa, como mínimo. Si queremos tirar del saco todos los sectores, los gremialistas, los industriales, el campo, los consultores, y creer que lo que viene a reparar lo nuestro, les digo que la vamos a pasar mal. Es muy importante que tomemos conciencia que tenemos un sector muy, muy importante, significativamente importante en términos porcentuales, de población argentina que está en un estado desesperante. Desesperante, animalizada, absolutamente. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. Buenas noches. Así tuvimos la palabra en este momento del cierre casi de la jornada de Jorge Giacobbe. Fuerte el aplauso para él.